La decisión más fácil de mi vida. Mi nombre es Roberto Mendoza y tengo 85 años. Si me preguntaran cuál ha sido la decisión más fácil que he tomado en mi larga vida, sin dudarlo diría donar mi riñón a mi hijo Carlos. Cuando los médicos me dijeron que éramos compatibles, no lo pensé ni un segundo en Roberto. Me había dicho el doctor García hace 3 meses. Su hijo necesita un trasplante urgente. Sus riñones están fallando rápidamente. Y sin un donante compatible, le quedan tal vez 6 meses de vida en Carlos. Mi hijo de 52 años había luchado contra la diabetes durante décadas. Era un hombre trabajador, un padre y devoto. Un esposo amoroso. Verlo deteriorarse día a día en esa cama de hospital me partía el alma. Papá me había dicho con voz débil: no puedes hacer esto. Tienes 85 años. Es demasiado riesgo para ti, amigo. Le respondí, tomando su mano temblorosa. He vivido mi vida. He visto crecer a mis hijos. He conocido a mis nietos. He amado y he sido amado. Si puedo darte algunos años más con tu familia, no hay precio que no esté dispuesto a pagar. A mi nieta María, de 23 años, había llorado cuando se enteró. Abuelo, no puedes hacer esto. Te necesitamos a ti también. Pero mi nieto Sebastián, de 20 años, el hijo menor de Carlos, había sido extrañamente callado desde que se anunció la compatibilidad. Sebastián siempre había sido el más cercano a mí desde pequeño. Pasaba los veranos en mi casa, me ayudaba en el taller de carpintería, me contaba sus secretos últimamente. Sin embargo, parecía distante, preocupado. Cada vez que lo veía en el hospital, evitaba mi mirada. Los preparativos, la cirugía, estaba programada para un martes por la mañana. Los días previos fueron un torbellino de exámenes médicos, papeles legales y conversaciones familiares. Toda la familia se reunió para apoyar a Carlos y para despedirse de mí, por si algo salía mal durante la operación. Roberto, me dijo mi esposa Elena, mi compañera de 58 años de matrimonio, estoy orgullosa de ti, pero también tengo miedo. Elena, mi amor, le susurré mientras la abrazaba. He vivido más de lo que muchos pueden esperar. Sí, algo me pasa. Quiero que sepas que estos han sido los mejores años de mi vida. Tudus cántigo. Carlos había mejorado un poco con la diálisis, pero los médicos insistían en que el trasplante era su única esperanza real de sobrevivir a largo plazo. Mi hijo era todo lo que un padre podría desear. Honesto, trabajador, un hombre de familia. Había criado a María y Sebastián prácticamente solo después de que su esposa, Carmen, muriera en un accidente automovilístico hace 5 años. Papá, me dijo Carlos la noche antes de la cirugía, no sé cómo agradecerte lo que estás haciendo por mí. No tienes que agradecerme nada, mijo. Es lo que hacen los padres por sus hijos. Pero Sebastián seguía actuando extraño durante esa última cena familiar en el hospital. Apenas tocó su comida. Cuando intenté hablar con él, solo me daba respuestas cortas y se disculpaba para ir al baño o hacer llamadas telefónicas. La mañana de la cirugía, el día de la cirugía, llegó con un cielo gris y nubes amenazantes. Llegué al hospital a las 6 de la mañana, acompañado por Elena y mis otros 2 hijos, Patricia y Miguel, que habían viajado desde otras ciudades para estar presentes en me. Cambiaron la ropa por una bata de hospital azul y me llevaron a una habitación preoperatoria, donde me conectaron a varios monitores. Las enfermeras eran amables, pero podía ver la preocupación en sus ojos. No era común operar a un hombre de 85 años para una donación de órganos. ¿Está seguro de esto, señor Mendoza?, me preguntó la enfermera jefe. Una mujer de unos 45 años, con ojos bondadosos, más seguro que nunca. Le respondí. Carlos estaba en la habitación contigua, también preparándose para su parte de la cirugía. A través de la pared delgada, podía escuchar a los médicos explicándole el procedimiento una vez más. Toda la familia estaba reunida en la sala de espera. Elena iba y venía entre mi habitación y la de Carlos, tratando de mantenernos a ambos tranquilos. Patricia y Miguel hablaban en voz baja con los médicos sobre los riesgos y los tiempos de recuperación, pero Sebastián estaba sentado en una esquina, mirando fijamente al suelo, con las manos temblorosas. El comportamiento extraño de Sebastián. Sebastián, le dije cuando vino a visitarme en la habitación preoperatoria. ¿Estás bien, mijo? Te veo muy preocupado. Estoy bien, abuelo.
murmuró, sin levantar la vista. Sebastián, te conozco desde que naciste. Sé cuando algo te está molestando. ¿Qué ha pasado? Por un momento, pensé que iba a contarme lo que lo tenía tan angustiado. Sus ojos se llenaron de lágrimas y abrió la boca como si fuera a hablar, pero luego sacudió la cabeza y se dirigió hacia la puerta. No es nada. Abuelo, solo ten cuidado en la cirugía. ¿Sí? Esa fue la conversación más larga que habíamos tenido en semanas a María. Por el contrario, no se separaba de mi lado. Me contaba sobre sus estudios en la universidad, sobre el novio que había conocido recientemente, tratando de mantener el ambiente ligero, pero incluso ella notaba el comportamiento extraño de su hermano no abuelo. Me susurró cuando Sebastián salió de la habitación. Sebastián ha estado muy raro últimamente. No habla con nadie en casa. Pasa mucho tiempo encerrado en su cuarto. Y anoche lo escuché llorando. ¿Llorando? Sí, Cuando le pregunté qué pasaba, solo me dijo que tenía pesadillas. Esto me preocupó aún más. Sebastián nunca había sido de tener pesadillas, ni siquiera cuando era pequeño. En los últimos momentos antes de la cirugía, eran las 7:45 de la mañana. En 15 minutos me llevarían al quirófano. El anestesiólogo había venido a explicarme el proceso, y yo había firmado todos los papeles necesarios. Mi testamento estaba actualizado, mis asuntos en orden. Elena estaba sentada junto a mi cama, sosteniendo mi mano. No hablábamos mucho. Después de tantos años juntos, no necesitábamos palabras para comunicarnos. Roberto, me dijo finalmente, sea lo que sea que pase hoy, quiero que sepas que has sido el mejor esposo y padre que una familia podría pedir. Elena, mi amor, tú has sido mi vida entera. Patricia y Miguel entraron para despedirse una última vez. Me abrazaron, me dijeron cuánto me amaban y se fueron para acompañar a Carlos en su preparación. María vino después, llorando pero tratando de ser fuerte. El abuelo me dijo, cuando salgas de esto, quiero que me enseñes a hacer esos muebles de madera que haces. Papá siempre dice que tienes las manos más hábiles del mundo. Por supuesto, mijita, será lo primero que hagamos cuando me recupere. Pero Sebastián no había venido a despedirse. El secreto revelado eran las 7:58 de la mañana. Las enfermeras estaban preparándose para llevarme al quirófano cuando Sebastián irrumpió en la habitación como un huracán. Tenía los ojos rojos, el cabello despeinado, y se veía como si no hubiera dormido en días. Gritó, haciendo que todo el personal médico se detuviera. No pueden hacer esta cirugía. Sebastián, ¿qué estás haciendo?, le preguntó Elena, levantándose de su silla. El abuelo. Sebastián se acercó a mi cama, temblando de pies a cabeza. Hay algo que tienes que saber antes de que te operen. Algo sobre papá. Algo que cambia todo. ¿De qué estás hablando, mijo? Sebastián miró alrededor de la habitación. Había 3 enfermeras, el anestesiólogo, Elena y María, que había entrado tras él. Todos estaban mirándolo como si hubiera perdido la razón. Sebastián, dijo María, estás asustando a todo el mundo. ¿Qué está pasando? Papá no está enfermo por la diabetes, dijo Sebastián, y las palabras cayeron como bombas en el silencio de la habitación. ¿Qué? Susurré, sintiendo como si el suelo se abriera bajo mi cama de hospital. Sus riñones no están fallando por la diabetes, abuelo. Están fallando porque ha estado bebiendo en secreto durante años. Whisky, vodka, lo que sea. Y no solo bebiendo mucho. La verdad devastadora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena se dejó caer en su silla como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones. María se cubrió la boca con las manos, sus ojos abiertos de par en par con shock. En Sebastián, logré decir con voz temblorosa, eso no puede ser cierto. Tu padre no bebe. Dejó de hacerlo completamente después de que tu madre murió. No. Abuelo. Sebastián comenzó a llorar abiertamente ahora. Eso es lo que todos creíamos. Eso es lo que él nos hizo creer. Pero yo lo descubrí hace 6 meses. ¿Cómo? Una noche llegué temprano a casa de la universidad. Iba a darle una sorpresa para su cumpleaños. Cuando entré, lo encontré inconsciente en el sofá, rodeado de botellas vacías. Al principio pensé que se había desmayado por la diabetes, pero cuando lo revisé, olía completamente a alcohol. María se acercó a su hermano, tomándolo del brazo. Sebastián, ¿por qué no nos dijiste nada?
porque cuando papá se despertó, me suplicó que no dijera nada. Sebastián sollozó. Me dijo que había sido solo esa noche, que estaba pasando por un momento difícil, recordando a mamá. Me hizo prometerle que no le diría a nadie, especialmente no a ti, abuelo, porque sabía lo decepcionado que te sentirías. A mi corazón se partió en 1000 pedazos. No por la decepción hacia Carlos, sino por entender la terrible carga que Sebastián había estado llevando solo en capítulo 8. A las pruebas del engaño. Pero no fue solo esa noche, continuó Sebastián, limpiándose las lágrimas con la manga de su camisa. Comencé a prestar más atención. Las botellas de enjuague bucal que desaparecían demasiado rápido, los desodorantes ambientales por toda la casa, las veces que llegaba tarde del trabajo con excusas extrañas. A Sebastián, Elena habló por primera vez desde la revelación. Su voz apenas un susurro. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Abuela, ojalá no lo estuviera. Sebastián sacó su teléfono del bolsillo. Pero tengo pruebas, Ann, con manos temblorosas. Nos mostró una serie de fotos, botellas de alcohol escondidas en el garaje, detrás de herramientas, más botellas en el sótano, dentro de cajas viejas, recibos de licorería con fechas recientes. ¿Cuándo tomaste estas fotos?, pregunté, mi voz sonando extraña incluso para mí mismo durante las últimas semanas. Cada vez que papá estaba en diálisis, yo iba a la casa y buscaba. Encontré su escondite principal en el ático. Detrás de las cajas de Navidad. Hay más de 20 botellas ahí, abuelo. Algunas vacías, otras por la mitad. Ana María se sentó pesadamente en una silla, procesando toda esta información. Modero. Pero los médicos dijeron que era por la diabetes. Revisaron todo. Los médicos solo saben lo que papá les dice, Sebastián explicó. Y papá es muy convincente. Les habló sobre su historial de diabetes, sobre cómo ha sido cuidadoso con su dieta, sobre cómo ha seguido todos sus tratamientos. Nunca mencionó el alcohol, porque ni siquiera sabía que yo sabía. Capítulo 9. Ann, la confrontación necesaria. Necesitamos hablar con Carlos, dije, tratando de levantarme de la cama. Ahora mismo, señor Mendoza. Intervino una de las enfermeras. La cirugía está programada para comenzar en 5 minutos. Si van a cancelarla, cancélenla, dije firmemente. No puedo donar mi riñón basándome en una mentira, abuelo. Sebastián se acercó más a mi cama. Hay más anoche. Después de que todos se fueran del hospital, me quedé para hablar con papá. Le dije que tenía que decir la verdad antes de la cirugía. Dillo se puso furioso. Me dijo que era solo un niño y que no entendía la situación. Que si tú no me dabas el riñón, él se moriría y que esa sería mi culpa por no poder mantener la boca cerrada. Elena se llevó las manos al pecho, claramente dolida por escuchar esto sobre su hijo, pero luego, continuó Sebastián, cuando se calmó un poco, comenzó a llorar. Me confesó que había empezado a beber poco después de la muerte de mamá, pero que había logrado ocultarlo durante años. Dijo que sabía que el alcohol estaba matando sus riñones, pero que no podía parar. ¿Por qué decidiste contarnos esto ahora?, preguntó María Porkenosh. Después de esa conversación, papá me dijo algo que me heló la sangre, me dijo Sebastián. Si tu abuelo me da este riñón y yo sigo bebiendo, estaré matando no solo mi riñón nuevo, sino también estará desperdiciando el sacrificio de un hombre de 85 años. Pero no puedo parar. Pero no puedo. Capítulo 10. El enfrentamiento con Carlos. Insistí en que me llevaran en silla de ruedas a la habitación de Carlos. Elena, María y Sebastián me acompañaron. Las enfermeras protestaron, pero yo estaba determinado a llegar al fondo de esta situación. Antes de proceder con cualquier cirugía en Carlos, estaba acostado en su cama, ya con la bata quirúrgica puesta, conectado a los monitores preoperatorios, cuando nos vio entrar, especialmente cuando vio la cara de angustia de Sebastián. Supo inmediatamente lo que había pasado. Papá, dijo antes de que yo pudiera hablar, puedo explicar en Carlos. Dije, mi voz más firme de lo que me sentía. ¿Es verdad lo que Sebastián acaba de contarme? Carlos cerró los ojos y guardó silencio durante lo que parecieron horas. Finalmente, asintió con la cabeza. Sí, papá. ¿Es verdad? Elena comenzó a llorar silenciosamente. María se acercó a su padre, pero se detuvo a mitad de camino, como si no supiera si consolarlo o confrontarlo.
¿Cuánto tiempo, Carlos? 5 años, susurró. Desde que Carmen murió. Al principio era solo los fines de semana, para poder dormir sin soñar con el accidente. Pero gradualmente se volvió todos los días. ¿Y los médicos no saben? No les dije que había dejado de beber completamente después de la muerte de Carmen. Técnicamente, eso era cierto al principio. Pero cuando comencé de nuevo, no pude decírselos. Sabía que si descubrían la verdad, no me pondrían en la lista de trasplantes. En capítulo 11, las consecuencias de la mentira, Carlos. Dije, sintiendo como si estuviera hablando con un extraño. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? No solo has mentido a tu familia, sino que has puesto mi vida en riesgo basándose en una mentira, papá. Joan, no, lo interrumpí. Déjame terminar. Estaba dispuesto a darte mi riñón porque creí que eras víctima de una enfermedad. Pero si sigues bebiendo después del trasplante, vas a destruir mi riñón también. Y yo habré desperdiciado posiblemente los últimos años de mi vida. Por nada, Carlos comenzó a llorar. Algo que no había visto hacer en décadas, papá. He tratado de parar. Juro por la memoria de Carmen que he tratado. Pero no puedo. Es más fuerte que yo. ¿Has buscado ayuda profesional?, preguntó Elena. Su voz quebrada pero firme. No. Tenía miedo de que alguien se enterara. Mi trabajo, mi reputación. No podía soportar la idea de que supieran que había fallado tan completamente después de la muerte de Carmen An Sebastián. Se acercó a la cama de su padre, papá. Yo sabía que estaba sufriendo. Por eso no quería decir nada al principio. Pero cuando vi que el abuelo iba a arriesgar su vida basándose en una mentira, no podía permitirlo. Tienes razón, Sebastián, dijo Carlos, mirando a su hijo menor con una mezcla de amor y vergüenza. Tienes razón al exponerme. Soy un cobarde y un mentiroso. En capítulo 12, la decisión más difícil. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó María. Siendo práctica como siempre, me quedé en silencio por varios minutos, procesando toda esta información. Por un lado, estaba devastado por la traición de Carlos. Por el otro, era mi hijo, y estaba claramente sufriendo de una adicción que no podía controlar solo en Carlos. Dije finalmente, mírame, levantó los ojos hacia los míos, y vi en ellos al niño pequeño que había criado, al joven que se había graduado con honores, al hombre que había sido un padre devoto antes de que la tragedia lo quebrara. ¿Realmente quieres vivir? ¿Qué quieres decir? Si te doy mi riñón, ¿vas a luchar de verdad contra la adicción? ¿Vas a ir a rehabilitación, a terapia, a hacer todo lo que sea necesario para no desperdiciar este regalo? Papá, no puedes darle tu riñón ahora, protestó María. Ha estado mintiendo durante años. María, la miré a ella, y luego a Elena y Sebastián. Él sigue siendo mi hijo, y está enfermo de 2 maneras. Sus riñones están fallando, y tiene una adicción al alcohol. Ambas son enfermedades que necesitan tratamiento. Carlos me miró con una mezcla de esperanza y terror. ¿Me darías tu riñón aún sabiendo la verdad? Te daré mi riñón, dije lentamente, pero solo bajo ciertas condiciones no negociables. En capítulo 13, a las condiciones. Primero, comencé. Antes del trasplante, vas a ingresar a un programa de rehabilitación. No saldrás hasta que los médicos estén convencidos de que estás limpio y comprometido con tu sobriedad. Carlos asintió inmediatamente. Segundo, después del trasplante, continuarás con terapia y asistirás a reuniones de Alcohólicos Anónimos indefinidamente. En sí. Papá. Tercero, le dirás toda la verdad a tu equipo médico. No más mentiras, no más secretos. Ellos necesitan saber exactamente qué están tratando. ¿Y si me sacan de la lista de trasplantes? Entonces, trabajaremos con médicos especialistas en adicciones para encontrar otra manera. Pero no más mentiras. Cuarto, continuó. Sebastián y María tendrán acceso completo a tu recuperación. Podrán hablar con tus doctores, asistir a sesiones de terapia familiar, lo que sea necesario. No más secretos en esta familia. Está bien, dijo Carlos, aunque pude ver que la idea lo aterrorizaba. Y quinto, esta fue la condición más difícil para mí. Si recaes después del trasplante, si vuelves a beber, no esperes que yo esté ahí para apoyarte. A los 85 años, no tengo tiempo ni energía para vivir con más mentiras. El silencio en la habitación era pesado.
Carlos procesó todas las condiciones durante varios minutos. ¿Las aceptas? Pregunté finalmente. Sí, papá, las acepto todas. Cambio de planes. Lo que siguió fue un torbellino de actividad médica y logística. Primero, tuvimos que cancelar la cirugía programada para ese día. Los médicos no estaban contentos, especialmente cuando supieron la verdad sobre el alcoholismo de Carlos al señor Mendoza, me dijo el doctor García después de que le explicáramos toda la situación. Esto cambia significativamente el panorama. Los pacientes con historial de alcoholismo activo generalmente no son candidatos para trasplante hasta que hayan mantenido sobriedad por al menos 6 meses. Y si se mantiene sobrio durante ese tiempo, entonces podríamos reconsiderar el trasplante. Pero debo advertirle que el riesgo de recaída es alto, especialmente en casos de alcoholismo de larga duración, como el de su hijo Carlos. Estaba escuchando toda esta conversación desde su cama. La realidad de su situación, finalmente, golpeándolo de lleno, doctor. Dijo, ¿cuánto tiempo tengo si no recibo el trasplante pronto? Con diálisis intensiva y manteniendo la abstinencia de alcohol, posiblemente 1 año, tal vez 2, sin la abstinencia. Mucho menos a la gravedad de la situación. Era clara para todos nosotros. En capítulo 15, el camino hacia la rehabilitación. Esa misma tarde, Carlos fue admitido a un programa de rehabilitación para adicciones. No fue fácil encontrar uno que también pudiera manejar su condición renal, pero finalmente localizamos una clínica especializada a 2 horas de la ciudad. Papá, me dijo antes de irse, siento mucho haberte mentido durante tanto tiempo. Siento haber puesto tu vida en riesgo, basándome en una mentira. Carlos, le respondí, tomando sus manos. Lo que me duele no es que seas alcohólico. Las adicciones son enfermedades, y las enfermedades se pueden tratar. Lo que me duele es que no confiaste en nosotros lo suficiente como para pedir ayuda. Tenía mucha vergüenza, hijo. He vivido 85 años. He visto gente buena hacer cosas malas, y gente mala hacer cosas buenas. La vergüenza no es una razón para mentir a tu familia. En Elena, que había estado callada durante la mayo, era parte de la conversación. Finalmente habló Carlos. Tu padre y yo te amamos incondicionalmente. Eso nunca va a cambiar. Pero tienes que entender que la confianza se construye día a día y puede destruirse en un segundo. Vas a tener que trabajar muy duro para recuperarla nuestra. Lo entiendo, mamá, y lo haré. En capítulo 16. En los primeros días sin Carlos, los días que siguieron fueron extraños sin Carlos en casa. María y Sebastián vinieron a quedarse conmigo y Elena mientras su padre estaba en rehabilitación. La casa se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Abuelo, me dijo Sebastián una noche mientras cenábamos. Siento mucho haber tenido que exponerlo así, tan dramáticamente, pero no sabía qué más hacer. Sebastián, hiciste lo correcto. Fue valiente y maduro de tu parte. No debe haber sido fácil llevar ese secreto durante tanto tiempo. No lo fue. Había noches en que no podía dormir pensando en que papá se estaba matando lentamente y que todos ustedes estaban preocupados por la diabetes, cuando el verdadero problema era otro. María, que había estado inusualmente callada desde la revelación, finalmente compartió sus pensamientos. Me siento tan tonta. Había signos que debería haber notado. Las veces que llegaba tarde oliendo raro y decía que había estado en el trabajo. Las botellas de enjuague bucal. Incluso su comportamiento a veces más emocional, más volátil. María, le dijo Elena, tu padre es muy inteligente y muy bueno ocultando cosas. Si hubiera sido fácil detectarlo, Sebastián no habría sido el único que se diera cuenta. ¿Creen que podrá recuperarse?, preguntó María. Era la pregunta que todos teníamos, pero que nadie había hecho directamente. En capítulo 17. Las primeras noticias de rehabilitación. Después de 2 semanas, recibimos nuestra primera llamada de Carlos desde el centro de rehabilitación. ¿Cómo estás, mijo? The Pregent es muy difícil, papá. Más difícil de lo que pensé que sería. No solo dejar de beber, sino enfrentar todas las razones por las que empecé a beber. ¿Qué quieres decir? Los terapeutas aquí me están ayudando a entender que no estaba bebiendo solo por el dolor de perder a Carmen. Estaba bebiendo porque me sentía como un fracaso, como esposo, como padre, como hijo. Cuando Carmen murió en ese accidente, yo estaba manejando
Papá, y esta era una información nueva para todos nosotros. Elena me miró con ojos de sorpresa. ¿Qué quieres decir que estabas manejando? Esa noche, Carmen y yo tuvimos una discusión. Ella quería manejar porque había estado bebiendo un poco en la fiesta, pero yo insistí en que estaba bien. No estaba borracho, pero have you letters, baby. Y cuando ese camión se pasó el semáforo en rojo, Carlos comenzó a llorar al teléfono. No pude reaccionar lo suficientemente rápido. Mis reflejos estaban un poco lentos por el alcohol. Si hubiera estado completamente sobrio, tal vez hubiera podido evitar el accidente en capítulo 18. A la verdad completa, Carlos, dije suavemente, ¿por qué nunca nos dijiste esto? Porque el informe policial dijo que yo no tenía la culpa. El otro conductor se había pasado el semáforo en rojo. Técnicamente, no era culpa mía. Pero yo sabía que tal vez podría haber evitado el impacto si hubiera estado completamente alerta, hijo, dijo Elena, quien había tomado la extensión del teléfono. No puedes culparte por el accidente. El otro conductor estaba borracho. Se pasó un semáforo en rojo. Tú no causaste eso. Pero tal vez podría haberlo evitado. Y esa culpa me estaba consumiendo. Comencé a beber para poder dormir sin ver el accidente una y otra vez en mi mente. Luego bebía para poder funcionar durante el día sin llorar frente a los niños. Y antes de darme cuenta, necesitaba beber solo para sentirme normal. En esta conversación nos ayudó a entender la profundidad del trauma que Carlos había estado cargando solo durante 5 años. ¿Estás trabajando con los terapeutas sobre esto? Pregunté. Sí, papá. Es doloroso, pero están ayudándome a entender que el alcohol no estaba resolviendo el problema, solo lo estaba empeorando, y que mentir a la familia sobre ello. Eso solo añadía más culpa y más razones para beber. ¿Cómo va tu salud física? Los médicos aquí dicen que mis riñones se han deteriorado más de lo que pensábamos, pero también dicen que si mantengo la sobriedad, el trasplante tiene muchas posibilidades de éxito. Visitando el centro de rehabilitación después de un mes, finalmente nos permitieron visitar a Carlos en el centro de rehabilitación. Era un lugar más agradable de lo que había imaginado, más como un resort que como un hospital, con jardines bien cuidados y edificios modernos. Carlos se veía diferente, más delgado, pero de una manera saludable. Sus ojos estaban más claros, más enfocados. Había algo en su postura que no había visto en años. Parecía estar realmente presente, no perdido en sus propios pensamientos, como había estado durante tanto tiempo. Papá, me dijo, abrazándome con más fuerza de la que había usado en años. Gracias por no abandonarme cuando descubriste la verdad. Carlos, eres mi hijo. Los hijos no se abandonan, se ayudan. Nos llevó en un recorrido por las instalaciones. Conocimos a su consejero principal, Dr. Ramírez, un hombre de unos 50 años, que había estado sobrio durante 15 años después de su propia lucha contra el alcoholismo. En su hijo está haciendo un trabajo excelente, nos dijo Dr. Ramírez. Ha sido completamente honesto sobre su situación, lo cual no siempre es el caso con nuestros pacientes. Y está tomando en serio tanto la terapia individual como la grupal durante nuestra visita. Carlos nos llevó a una sesión de terapia familiar donde pudimos hablar abiertamente sobre cómo su alcoholismo había afectado a toda la familia. María, Sebastián, dijo Carlos, mirando a sus hijos directamente a los ojos. Sé que los he decepcionado terriblemente, no solo por beber, sino por mentirles durante tanto tiempo. Ustedes merecían tener un padre en quien pudieran confiar completamente. Papá, dijo María, estamos aquí porque te amamos. Pero tienes razón, va a tomar tiempo volver a confiar completamente en Sebastián, que había sido el más afectado por tener que guardar el secreto. Compartió por primera vez lo difícil que había sido para él. Papá, hubo momentos en que te odié por ponerme en esa posición, pero también te tenía miedo de que si decía algo, te enojarías y beberías más. El proceso de sanación familiar, las sesiones de terapia familiar se convirtieron en una parte regular de nuestras visitas. Era doloroso, pero necesario. Aprendimos que la adicción de Carlos no solo lo había afectado a él, había cambiado la dinámica de toda nuestra familia. Roberto, Elena, nos dijo la terapeuta familiar, doctora González,
Es importante entender que ustedes también han sido afectados por la adicción de Carlos. Es común que los miembros de la familia desarrollen comportamientos codependientes sin darse cuenta. ¿Qué significa eso?, preguntó Elena. Significa que, inconscientemente, a veces las familias hacen cosas que permiten o facilitan la adicción. Por ejemplo, hacer excusas por el comportamiento del adicto, o evitar hablar de problemas para mantener la paz. Reflexionando sobre esto, me di cuenta de que había veces en que había notado que Carlos olía raro o actuaba de manera extraña, pero había elegido no preguntar para evitar confrontaciones. ¿Eso significa que somos parte del problema?, pregunté. No significa que sean culpables, aclaró la doctora González. Significa que toda la familia necesita aprender nuevas formas de comunicarse y relacionarse para apoyar la recuperación de Carlos. Durante estas sesiones, también aprendimos sobre las señales de alerta de una posible recaída y cómo responder si eso llegara a ocurrir. La preparación para el regreso a casa después de 3 meses en rehabilitación. Carlos estaba listo para regresar a casa, pero su regreso no sería como antes. Habría un plan estructurado para apoyar su sobriedad. El primer año es el más crítico, nos explicó Dr. Ramírez San Carlos. Va a necesitar mucho apoyo, pero también va a necesitar espacio para demostrar que puede mantenerse sobrio por su propia cuenta. El plan incluía reuniones diarias de Alcohólicos Anónimos, terapia individual 2 veces por semana, terapia familiar 1 vez por semana, exámenes médicos regulares para monitorear sus riñones, un patrocinador en AA que podía contactar en cualquier momento. ¿Y el trasplante? Pregunté si Carlos mantiene la sobriedad por 6 meses más. Y si sus otros indicadores de salud se mantienen estables, podríamos proceder con el trasplante, explicó Dr. Ramírez San Carlos. Había estado limpio durante 3 meses en el centro. Necesitaba 3 meses más en casa para calificar para el trasplante. Los primeros días en casa, el día que Carlos regresó a casa, fue emocionalmente complejo. Por un lado, estábamos felices de tener a la familia reunida de nuevo. Por el otro, todos estábamos nerviosos sobre cómo iría la transición. Carlos había cambiado mucho durante su tiempo en rehabilitación. Era más comunicativo, más presente en las conversaciones, pero también parecía frágil de cierta manera, como si estuviera concentrando toda su energía en mantenerse sobrio día a día. Papá, me dijo la primera noche que estuvo en casa. Quiero que sepas que entiendo completamente si cambias de opinión sobre el trasplante. He puesto a toda la familia a través de mucho dolor. Carlos, le respondí, mi oferta sigue en pie, pero necesito ver que realmente te has comprometido con tu recuperación, no solo por el trasplante, sino por ti mismo y por tus hijos. Lo entiendo, y quiero que sepas que, por primera vez en 5 años, estoy sobrio, porque quiero estar sobrio, no solo porque tengo que estarlo. María y Sebastián también estaban ajustándose a tener a su padre de vuelta. Era como aprender a conocerlo de nuevo. Esta versión sobria de él era más parecida al padre que habían conocido antes de la muerte de su madre. Es raro, me confió María una tarde. Es como si tuviéramos de vuelta al papá que recuerdo de cuando era niña, pero también soy cautelosa, porque no quiero volver a ilusionarme y luego ser lastimada de nuevo. Las pruebas de la sobriedad los meses que siguieron fueron una prueba constante. Carlos asistía religiosamente a sus reuniones de AA, iba a terapia y se mantenía ocupado con trabajo y actividades familiares. Pero había momentos en que podía ver la lucha en sus ojos. ¿Cómo es?, le pregunté una noche, cuando lo encontré sentado solo en el patio, mirando las estrellas. ¿Cómo es que, papá, mantenerse sobrio? ¿Cómo se siente? Día a día. Carlos pensó por un momento, antes de responder. Algunos días son más fáciles que otros. Los días buenos, me siento como si pudiera conquistar el mundo. Me levanto temprano, soy productivo, disfruto pasar tiempo con María y Sebastián. Pero los días difíciles siento como si tuviera un hueco en el pecho que nada puede llenar excepto el alcohol. ¿Y qué haces en esos días difíciles? Llamo a mi patrocinador. Voy a una reunión extra. A veces solo vengo aquí afuera y recuerdo por qué vale la pena estar sobrio. Pienso en María graduándose de la universidad el próximo año. Pienso en Sebastián encontrando su camino en la vida. Pienso en ti ofreciendo tu riñón. Pienso en no desperdiciar todas esas bendiciones.
Esas conversaciones me dieron confianza de que Carlos estaba tomando su recuperación en serio. 6 meses de sobriedad. El día que Carlos cumplió 6 meses de sobriedad, toda la familia se reunió para celebrar. No fue una fiesta grande. Carlos había pedido específicamente que mantuviéramos las celebraciones pequeñas y centradas en la familia en 6 meses, dijo, sosteniendo su chip de 6 meses. 6 meses atrás, no creía que pudiera estar sobrio, ni siquiera por 6 días. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sebastián indiferente. Respondió Carlos. No solo físicamente, aunque mis riñones están respondiendo mejor de lo que esperábamos, pero mentalmente, emocionalmente. Siento como si estuviera despertando de un sueño muy largo en esa semana. Volvimos a ver a Dr. García para discutir la posibilidad de proceder con el trasplante en los números. Se ven bien, dijo Dr. García después de revisar todos los exámenes de Carlos. Sus riñones se han deteriorado más, pero no al punto donde el trasplante ya no sea viable. Y su salud general ha mejorado significativamente con la sobriedad. ¿Y qué opinan los especialistas en adicciones?, pregunté al Dr. Ramírez, y su equipo han dado su aprobación. Consideran que Carlos está en una posición sólida para manejar el estrés del trasplante sin recaer. Entonces, ¿podemos proceder? Si ustedes están listos, podemos programar la cirugía para dentro de 2 semanas. Capítulo 25. En la segunda oportunidad, la mañana de la segunda cirugía programada fue completamente diferente de la primera. Esta vez, no había secretos, no había mentiras, no había revelaciones de último minuto, solo una familia que había pasado por una crisis y había salido más fuerte del otro lado. ¿Están listos?, preguntó la enfermera. Carlos y yo nos miramos desde nuestras camas de hospital contiguas. ¿Estás listo, papá? Más que listo, le respondí. Esta vez sé exactamente lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. ¿Y si recaigo después del trasplante?, preguntó Carlos, compartiendo su miedo más profundo en Carlos. Le dije, tomando su mano, si recaes, enfrentaremos esa situación cuando llegue, pero hoy te estoy dando mi riñón no solo porque eres mi hijo, sino porque has demostrado que mereces esta segunda oportunidad en Elena. María y Sebastián estaban todos presentes, pero esta vez la atmósfera era de esperanza en lugar de ansiedad. Abuelo, me dijo Sebastián. Gracias por no renunciar a papá cuando descubriste la verdad, Sebastián. Gracias por tener el valor de decir la verdad cuando era más fácil permanecer callado. Capítulo 26. A la cirugía. Exitosa. La cirugía fue un éxito completo. Tanto mi riñón como Carlos toleramos el procedimiento mejor de lo esperado. Desperté unas horas después en la sala de recuperación, con Elena sosteniendo mi mano. ¿Cómo está Carlos?, fueron mis primeras palabras. Está bien, dijo Elena, sonriendo a través de sus lágrimas. Su nuevo riñón está funcionando perfectamente. Los médicos dicen que es uno de los trasplantes más exitosos que han visto durante los días siguientes en el hospital. Pude observar a Carlos comenzar a recuperarse no solo de la cirugía, sino de años de enfermedad renal. Su color mejoró, su energía aumentó, y por primera vez en mucho tiempo, parecía realmente esperanzado sobre el futuro en papá. Me dijo una tarde mientras nos recuperábamos en habitaciones contiguas, no voy a desperdiciar este regalo. No voy a desperdiciar tu sacrificio, Carlos. No es un sacrificio si es por alguien que amas. Y ahora que tengo solo un riñón, vas a tener que cuidar muy bien del que te di. Lo haré. Te prometo que lo haré. Capítulo 27. La vida después del trasplante. Los meses que siguieron al trasplante fueron un periodo de ajuste para todos nosotros. Carlos tuvo que aprender a vivir con medicamentos antirrechazo, y yo tuve que ajustarme a vivir con un solo riñón. Pero ambos nos estábamos adaptando bien. Lo más importante era que Carlos se mantuvo sobrio, continuó con sus reuniones de AA, su terapia y su compromiso con la recuperación. El trasplante parecía haber reforzado su determinación de permanecer limpio. Es extraño, me dijo una tarde mientras trabajábamos juntos en mi taller de carpintería. Pero tener tu riñón dentro de mí me hace sentir más conectado contigo y más responsable hacia toda la familia. ¿Cómo así? Siento como si llevara una parte de ti conmigo todo el tiempo. Y eso me recuerda constantemente del sacrificio que hiciste, no solo del riñón, sino del riesgo que tomaste con tu propia salud para darme esta oportunidad.
A María había regresado a la universidad para su último año, y Sebastián había decidido estudiar psicología, inspirado por su experiencia con la adicción de su padre y el proceso de recuperación familiar. Quiero ayudar a otras familias que están pasando por lo mismo que pasamos nosotros, me explicó Sebastián. Quiero ser el tipo de terapeuta que ayudó a papá a recuperarse a capítulo 28 en un año. Después un año después del trasplante. Toda la familia se reunió para celebrar el primer trasplante versario, como lo llamó María Carlos. Había mantenido su sobriedad durante 18 meses consecutivos. Su riñón funcionaba perfectamente y yo me había recuperado completamente de la cirugía. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de este último año?, me preguntó Elena esa noche. ¿Qué? No es solo que Carlos esté sobrio o que el trasplante haya sido exitoso. Es como toda nuestra familia se ha vuelto más cercana y más honesta entre sí. Tenía razón. Las sesiones de terapia familiar habían continuado incluso después de que Carlos saliera de rehabilitación, y habíamos aprendido a comunicarnos de maneras que nunca habíamos hecho antes. Antes de todo esto, continuó Elena, había tantas cosas que no nos decíamos unos a otros, cosas pequeñas, cosas grandes, pero ahora siento como si realmente conociéramos y entendiéramos a cada miembro de la familia Carlos, que había estado escuchando nuestra conversación. Se acercó a papá. Hay algo que he querido decirte durante todo este año, pero no sabía cómo. ¿Qué es, mijo? Ese día en el hospital, cuando Sebastián expuso mi secreto, y tú dijiste que aún así me darías tu riñón. Ese fue el momento en que realmente decidí recuperarme. No por el trasplante, sino porque vi el tipo de hombre que quería ser. El tipo de hombre que merece el amor incondicional que me mostraste ese día, en capítulo 29, en las lecciones aprendidas 2 años después del trasplante. Cuando miro hacia atrás en toda esta experiencia, me doy cuenta de cuánto hemos aprendido. Como familia aprendimos que los secretos pueden ser tan destructivos como cualquier enfermedad física. El alcoholismo de Carlos era una enfermedad, pero las mentiras y secretos que lo rodeaban casi destruyeron a nuestra familia. Aprendimos que el amor incondicional no significa aceptar cualquier comportamiento. Amar a alguien a veces significa establecer límites firmes y exigir que busquen ayuda. Aprendimos que la recuperación, ya sea de una adicción, de una traición o de una enfermedad, es un proceso que involucra a toda la familia, no solo a la persona que está directamente afectada. Y aprendimos que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Para ser honestos, para sanar a abuelo, me dijo Sebastián recientemente. ¿Alguna vez te arrepientes de haber donado tu riñón después de descubrir la verdad? Nunca. Le respondí sin dudarlo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no le di mi riñón al Carlos que estaba mintiendo y bebiendo en secreto. Le di mi riñón al Carlos que tuvo el valor de admitir su enfermedad y luchar contra ella. El futuro Carlos ahora tiene más de 2 años de sobriedad. Su riñón N-M y riñón funciona perfectamente. Sebastián se graduó en psicología y está aplicando para programas de maestría en consejería de adicciones. María se graduó de la universidad y está planeando su boda para el próximo año. Elena y yo celebramos nuestro 60 grados aniversario de matrimonio el mes pasado, con toda la familia presente, incluyendo el novio de María, quien se ha integrado maravillosamente a nuestra familia. ¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta situación?, me preguntó Elena mientras estábamos sentados en el porche, viendo a Carlos jugar fútbol con los niños del vecindario. ¿Qué? Cuando Carlos era niño, siempre decías que era igual a ti en todo. Guay, tenías razón. Tenía tu ética de trabajo, tu amor por la familia, tu habilidad con las herramientas en sí. ¿Y qué es lo irónico? Que ahora literalmente lleva una parte de ti dentro de él. Después de todos estos años, realmente se convirtió en parte de ti de una manera que nunca imaginamos. Sonreí, viendo a mi hijo, saludable, sobrio, vivo, corriendo por el césped con una energía que no había tenido en años. ¿Sabes, Elena?, le dije. Cuando decidí darle mi riñón la primera vez, pensé que era el regalo más grande que podía darle a mi hijo. ¿Y ahora qué piensas? Ahora creo que el regalo más grande que le di fue la oportunidad de demostrar que podía cambiar. El riñón solo le dio el tiempo para hacerlo. En epílogo, en una reflexión final hoy, mientras escribo estas líneas a los 87 años, puedo decir con certeza
que los últimos 2 años han sido algunos de los más gratificantes de mi larga vida, no porque fueran fáciles. La enfermedad, la cirugía, los meses de incertidumbre sobre la recuperación de Carlos fueron increíblemente difíciles, pero fueron gratificantes, porque nuestra familia enfrentó una crisis terrible y salió más fuerte del otro lado. Carlos me llama todos los días para contarme cómo se siente, cómo van sus reuniones de DODA, qué nuevos proyectos está comenzando en el trabajo. Pero más importante, me llama solo para charlar, para mantener esa conexión que casi perdemos durante sus años de adicción activa. San Sebastián está floreciendo en sus estudios de psicología y a menudo viene a casa para contarme sobre las teorías que está aprendiendo y cómo se relacionan con nuestra experiencia familiar. Su decisión de guardar el secreto de su padre durante tanto tiempo lo torturó, pero también le dio una comprensión única del dolor que pueden causar los secretos familiares. Ann María está planeando su boda y Carlos va a caminarla por el pasillo. Hay algo profundamente simbólico en eso. Este hombre que estuvo al borde de la muerte hace 2 años, ahora sano y sobrio, entregando a su hija en matrimonio. Y Elena, mi querida Elena, ha sido la roca de esta familia durante toda esta crisis. Su amor incondicional, su sabiduría práctica y su negativa a permitir que los secretos siguieran dividiendo a nuestra familia fueron fundamentales para nuestra sanación colectiva. La moraleja de nuestra historia así. Hay una lección que quiero compartir de toda esta experiencia. Es esta: los secretos son veneno para las familias. La adicción de Carlos era una enfermedad que necesitaba tratamiento, pero los secretos y las mentiras que la rodeaban casi fueron más destructivos que la adicción misma. Cuando Sebastián finalmente expuso la verdad esos segundos antes de mi cirugía, inicialmente me sentí traicionado y engañado. Pero ahora me doy cuenta de que ese momento de verdad brutal fue exactamente lo que nuestra familia necesitaba para comenzar a sanar. Realmente, el amor incondicional no significa aceptar cualquier comportamiento. Significa amar lo suficiente a alguien como para exigir que busque ayuda, establecer límites firmes y estar dispuesto a enfrentar verdades difíciles. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para comenzar de nuevo. A los 85 años, pensé que había terminado de aprender lecciones importantes sobre la vida y la familia. Pero los últimos 2 años me han enseñado que siempre hay oportunidades para crecer, para sanar y para profundizar nuestras relaciones con las personas que amamos hoy. Cuando Carlos viene a visitarme y trabajamos juntos en mi taller, a veces lo miro y pienso, ese hombre está vivo porque lleva mi riñón. Pero más importante, pienso, ese hombre está realmente vivo. No solo físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente, porque finalmente se liberó de los secretos que lo estaban matando. Y eso, al final, vale mucho más que cualquier órgano que pudiera haber donado. En fin,